En la estación universitaria, desde este momento damos paso a las noticias. Un completo informe preparado por nuestro departamento de prensa con el acontecer de la región en la voz de sus protagonistas. Aquí comienza Acción Noticiosa, edición central. ¿Cómo están? Buenas tardes, 13 horas en punto. Los saludamos desde los estudios de Radio Universidad de Tarapacá, ubicado en el campus Aucache de nuestra casa de estudios. Hoy día ya lunes 3 de febrero, con unos agradables 26 grados y por supuesto una ciudad absolutamente soleada, iniciando también este ya recambio de turistas. Algunos vuelven a trabajar y por supuesto quienes inician hoy también sus ansiadas vacaciones. Revisamos de inmediato los titulares para la presente edición. Informalidad laboral regional cae al 29,6%, marcando mínimo histórico post-pandemia. 700 kilos de envases fitosanitarios fueron retirados en los valles de Azapa, Yuta, Pampa Concordia y Caleta Vitor. Cámara Chilena de la Construcción promueve puntos de acuerdo entre autoridades públicas y privadas para el desarrollo regional. Agrupación Oncológica conoce proyectos de inversión en salud para la región. Y la Policía de Investigaciones incautó 24 toneladas de baterías en desuso. Bien, vamos de inmediato al desarrollo de las informaciones preparadas para el día de hoy, contándoles que un total de 700 kilos de envases fitosanitarios fueron retirados de distintas localidades de los valles de Azapa, Yuta, Pampa Concordia y Caleta Vitor. En total, fueron 3 jornadas de limpieza organizadas en conjunto por la Municipalidad de Arica y Campo Limpio, las que contaron además con puntos móviles de reciclaje de envases plásticos fitosanitarios. Esta acción promueve la gestión responsable de los residuos agrícolas y permite además a los agricultores, dar cumplimiento a la Ley REP 20.920, que establece los marcos para la gestión de los residuos, la responsabilidad extendida al productor y fomento al reciclaje. Entre los números que dejaron las jornadas de limpieza, destacan 692 kilos de envases fitosanitarios recolectados, lo que equivale a 3.204 envases. Un 121% de aumento en los kilogramos recibidos, 137% en la cantidad de envases recolectados y un 65% más en el grupo de agricultores que entregaron sus envases. Esta información también se la contábamos en nuestros titulares porque la Cámara Chilena de la Construcción, sede Arica, se reunió con diversas autoridades y representantes del sector público-privado de la ciudad. En este encuentro se buscó generar puntos de encuentro con miras a un trabajo colaborativo para promover el desarrollo regional desde distintos sectores. En esta oportunidad, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, sede Arica, Ricardo Peña, dijo que existen objetivos claros a los que deben apuntar por medio de un trabajo mancomunado. Peña manifestó que deben ser propositivos, ya que hay muchas brechas que deben ir disminuyendo, sobre todo en lo relacionado a la permisología y la tramitología, que muchas veces, dijo, aparecen como los frenos de la inversión regional. En el encuentro estuvo además el presidente nacional de la Cámara Chilena de la Construcción, Alfredo Chavarría. En la estación universitaria a esta hora se está informando con Acción Noticiosa, en la voz de sus protagonistas. Revisamos informaciones también del sector policial porque detectives de la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural de la PDI Arica detuvieron a una imputada de nacionalidad peruana por el delito flagrante de tráfico de residuos peligrosos. Detectives de la Brigada Especializada
verificaron que la imputada se encontraba en posesión de una gran cantidad de baterías en desuso y cables de cobre sin los permisos correspondientes. Al respecto, la subprefecta Marisa Cosio, jefa de la Videma de la PDI de Arica, dijo que la detenida mantenía en el interior de su propiedad un camión cargado de baterías de arranque en desuso, sin contar con la autorización sanitaria para el acopio y traslado de sustancias peligrosas, por lo que se le detuvo en flagrancia por el delito de tráfico de residuos peligrosos. En tanto, al revisar la carga, se verificó la existencia de cables de cobre de los que la imputada no pudo acreditar su procedencia. En total, se incautaron 24 toneladas de baterías y 200 kilos de cable de cobre, lo que se desconoce su destino final. Por instrucción del Ministerio Público, la imputada fue apercibida a la espera de su citación al tribunal correspondiente. Estamos informando en la voz de sus protagonistas. Es Acción Noticiosa. En otras informaciones les vamos a contar que con la finalidad de abordar la falta de especialistas con la ciudad y para conocer los plazos de la construcción del Centro Oncológico de Arica, la agrupación oncológica en conjunto con el senador José Durana se reunieron con la directora del Servicio de Salud de Arica y Parinacota, Patricia Sangüesa, y el director subrogante de gestión asistencial, el doctor Jorge Becerra. Los representantes del Servicio de Salud detallaron los diversos y constantes incentivos que se realizan para atraer especialistas de las diversas áreas, efectuando constantes llamados públicos. Sin embargo, lamentaron que no existe una herramienta legal que los obligue a permanecer en las regiones extremas, aun cuando se les asigna el pago de una zona extrema, que es un beneficio adicional que se paga a los profesionales que permanecen en ellas. También dieron a conocer el modelo de gestión y cartera de servicios aprobados por el Ministerio de Salud para el Centro Oncológico, que tendrá Arica, al mismo tiempo que comentaron que el Servicio de Salud busca formar médicos especializados en oncología, radioterapia y medicina nuclear, para lo cual están gestionando con distintas universidades. El diseño del proyecto se encuentra a la espera de obtener la rentabilidad social del Ministerio de Desarrollo Social y su costo aproximado es de 700 millones de pesos con financiamiento sectorial. Tomará un año en complementarse una vez que obtenga la rentabilidad social, mientras se gestionan los recursos para dar paso a la construcción de la infraestructura, que podría tardar en promedio 3 años y más, dependiendo de las trabas que puedan suscitarse. De la misma manera, los directores del Servicio de Salud dieron a conocer otras iniciativas de infraestructura que se están llevando a cabo en diversas etapas, como por ejemplo un hospital de mediana complejidad en el norte de la ciudad, específicamente en Capitán Ábalos con Yerbas Buenas, donde se efectuará un estudio previo de análisis de suelo, impacto vial y topografía, entre otros aspectos, antes de dar paso al proyecto mismo, que se busca financiar mediante los recursos regionales del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, también conocido como PET. En este encuentro, el senador Durana destacó el compromiso del Servicio de Salud por el bienestar de la comunidad, tanto en gestión hospitalaria como en el desarrollo de importantes proyectos de infraestructura que se están impulsando, los cuales no solo mejorarán la atención médica y atención de especialistas, sino que también crearán un acceso más equitativo a los servicios de calidad. Estamos informando en la voz de sus protagonistas. Es Acción Noticiosa. Vamos al deporte porque San Marcos de Arica se impuso por 2-1 a Cobresal en un partido válido por la segunda fecha de la Copa Chile, jugado en el estadio Carlos Dirbón. Jorge Enríquez abrió el marcador para la visita a los 20 minutos de juego, instalando la preocupación en el recinto mundialista. Sin embargo, los ariqueños lograron revertir el marcador convirtiendo a la igualdad en el minuto 45 a través de Alejandro Contreras, mientras que el gol definitivo fue obra de Camilo Milibilú a los 88 minutos de juego. En la próxima fecha de la Copa Chile 2025, San Marcos de Arica visitará a Deportes La Serena, mientras que Cobresal será local en El Salvador ante Coquimbo Unido.
Continuamos revisando más informaciones en la edición central de Acción Noticiosa a través de la radio Universidad de Tarapacá. Pongo mucha atención porque el Instituto Nacional de Estadísticas publicó el Boletín Estadístico de Empleo correspondiente al trimestre octubre-diciembre del año 2024. En este informe se consigna que la tasa de informalidad laboral en la región alcanzó un 29,6%. Esto representa una reducción de 5,5 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior y marca la cifra más baja desde el año 2022, rompiendo de esta manera la barrera del 30% por primera vez desde la pandemia. Junto con este avance, la tasa de desocupación regional se sitúa en un 7,9%, registrando una disminución de 0,5 puntos porcentuales en 12 meses. También se destaca especialmente la reducción en la desocupación femenina, que cayó 1,5 puntos porcentuales, alcanzando un 6,6%, en contraste, con la tasa de desocupación masculina, que fue de un 8,9%, con un leve aumento del 0,2 puntos porcentuales en este mismo periodo. Para conocer y conversar acerca de este tema se encuentra junto a nosotros en los estudios de la Radio Universidad de Tarapacá el Seremi de Economía, Fomento y Turismo, José Zúñiga, a quien agradecemos su presencia. Seremi, ¿cómo está? Buenas tardes. Un placer tenerlo acá. De igual forma, también un placer estar acá compartiendo estas noticias vinculadas al desempleo y empleo regional. Vamos descubriendo un poquito estas cifras. ¿Qué sensación le deja primero este resultado? Bueno, en general son bastante buenas noticias en los dos aspectos que se destacaban, ¿cierto?, en los subtítulos, digamos, de esta noticia. Por un lado, la baja en el desempleo femenino en 1.5, ¿cierto?, que eso empujó al desempleo regional a la baja en estos 0,5 puntos porcentuales, porque las mujeres se ubicaron en un 6,6% de desempleo y los hombres por su parte estuvieron en un 8,9%. Hay harta diferencia. Habitualmente esa diferencia era al contrario, ¿cierto? El desempleo femenino era mucho más alto que el de los hombres, así que es una muy buena noticia. Y como decíamos por ahí cuando hacíamos el análisis de estas cifras, es que por cada 100 mujeres que están en el mundo del trabajo, ¿cierto?, solo 6 de ellas se encuentran desocupadas. Bueno, digo solo 6, aunque no deja de ser preocupante por esas 6 mujeres, ¿cierto?, que por cada 100 están desempleadas. Pero eso, por un lado, es una buena noticia, el hecho que haya bajado 0,5 puntos porcentuales, el que esa baja se haya concentrado en el desempleo femenino, y por otro lado también esta cifra positiva que tenemos de la baja en la tasa de informalidad, que es coincidente con el nivel nacional. Hoy día leía, por ejemplo, un tuit del ministro Grau que hacía referencia a esto. Antes de la pandemia teníamos cifras mucho más altas de desempleo. Cuando iniciamos el gobierno, el promedio nacional de desempleo, de informalidad. La informalidad estaba sobre el 27% a nivel nacional, y a nivel nacional también bajó la tasa de informalidad, lo que son muy buenas noticias. Estamos retornando a cifras de informalidad incluso mejores que las que teníamos antes de la pandemia, lo que no deja de ser positivo. A nivel regional bajamos del 30% y nos ubicamos bastante dentro del ranking de las regiones con menos informalidad. Estamos como en el 5º o 6º lugar. Antes éramos la número 1 a nivel nacional con informalidad, así que son buenas cifras en general en estos dos ámbitos que mencionamos, tanto en el desempleo femenino como en la informalidad. Una buena forma de haber terminado lo que fue el 2024, Seremi, con este trimestre móvil. Y a su juicio, ¿cuáles son las claves? ¿Por dónde pasa el éxito de estos resultados que son bastante positivos? Bueno, sí, son bastante positivos, nos queda mucho por hacer, evidentemente, pero las claves, diría yo, que están por los sectores que aportaron a la baja en el desempleo, principalmente la construcción, que, por ejemplo, el empleo en la construcción subió casi un 50%, un 49 y tanto por ciento, comparado con igual trimestre del año pasado. Y eso habla un poco del aporte que hacen programas como esta meta presidencial, que es de las 260.000 casas, ¿cierto?, en este, ¿cómo se llama?, en este plan
de emergencia habitacional que se está desarrollando a nivel nacional. Y acá a nivel regional también es un buen aporte lo que hace este tipo de planes, ¿cierto?, a la disminución del desempleo, porque genera empleo en el ámbito de la construcción, que es un sector económico muy importante para nosotros a nivel regional. Aporta un porcentaje significativo a nuestro PIB, por ejemplo, y también como parte de la ocupación de la mano de obra a nivel regional. Precisamente lo que usted estaba señalando, Seremi, el informe da cuenta que en cuanto a las ramas de la actividad económica, en este caso el aumento de personas ocupadas fue impulsado principalmente por la construcción, que registró un alza del 49,7%, mientras que las actividades de alojamiento y en este caso también servicios de comida, con un incremento del 14,2%. Exactamente. Y eso es ese último sector económico, ¿cierto?, que tiene que ver con alojamiento, servicio de comida. Nosotros siempre lo vinculamos también al sector turístico. Hoy día, por ejemplo, apareció la EMAT, que es esta encuesta del alojamiento, que se vincula directamente en el tema turístico, ¿cierto?, donde también a nivel regional creció más o menos significativamente el alojamiento a nivel regional. Tuvimos bastante buenas cifras en ese ámbito, y por otro lado, en el informe que nos entrega el INE también nos habla de las actividades típicas características del turismo, donde en este último periodo también tuvimos una alza más o menos significativa en ese ámbito del empleo. Estamos llegando a cerca de las 8.500 personas ocupadas en el sector turístico. Todavía nos falta bastante para llegar a los niveles prepandémicos, cerca de 1.500 puestos de trabajo para llegar al mismo nivel que teníamos antes de la pandemia en empleos en las actividades características del turismo, pero es un sector que ha venido revitalizándose en este último tiempo, que ha ido creciendo y que se ha ido recuperando después de lo desastroso que fue para este periodo, o sea, para este sector, la pandemia. Así que son buenas noticias tanto en la construcción como en el sector turismo a nivel regional. Y para este año, Seremi, ya 2025, iniciando un nuevo periodo, los desafíos, me imagino, a cómo mantener esta cifra en este caso. Sí, bueno, hay varias... Hoy día se sumaron varias noticias positivas. Por ejemplo, hace poquito, temprano, salió publicado el IMASEC del mes de diciembre, y ahí el ministro Marcel incluso comentaba que ha sido uno de los IMASEC más altos de una buena cantidad de años atrás, así que fue bastante positiva. Y esperamos que eso sea signo ya de que nuestra economía y que nuestra economía está despegando, ¿cierto?, y está creciendo como debería crecer. Eso nos va a dar posiblemente un PIB, por ejemplo, del año 2024 cercano o superior al 2,5%, lo que es una muy buena cifra. Debería ser mejor, claro, pero es lo que pudimos hacer entre todos, ¿cierto?, para que nuestro país crezca. Pero eso es mucho mejor que las proyecciones que teníamos. Incluso este IMASEC superó lo que se esperaba desde el mismo gobierno, que habitualmente es mucho más optimista que el resto de los actores económicos. Incluso superó las expectativas que tenía el gobierno en el IMASEC de diciembre, con un 6,6%. Así que hay varios indicadores que se muestran de manera positiva en el país en general y en la región en particular. Comenzando con buenas noticias, Seremi. Sí. Seremi, también ya ya estamos hoy, en este caso, lunes 3 de febrero, iniciando, lo decíamos al principio de las noticias, el recambio en algunos casos de veraneantes, de turistas que llegan a nuestra región. ¿Cómo está el comportamiento hotelero en este tiempo? ¿Cómo lo hemos tenido? Bueno, no hace mucho estuve conversando ahí de manera informal con el presidente de la Cámara de Turismo, y él me hablaba que estaba bastante optimista también, pese a que inicialmente lo veía con bastante pesimismo el mes de enero. Me señalaba que había estado mucho mejor de lo que ellos esperaban, y que febrero, ¿cierto?, que es el mes que tenemos el carnaval acá, esperan que esas cifras sigan mejorando. Como les decía, en el mes de diciembre subió, por ejemplo, el índice de pernoctación a nivel regional, y eso nos da un indicador de que enero y que febrero van a ser buenos meses para la región en el ámbito turístico. Se va por buena senda hasta el momento. Exactamente. Bueno, no hace mucho el director
de Cernatura había dado algunas cifras que ellos tienen a través de un sistema estadístico de turismo, ¿cierto? Que es el Data Turismo, que proyectaban entre 160 y 190 mil las personas que iban a llegar a la región en esta temporada, y que hablaba de un crecimiento como de un 10%. La encuesta o los antecedentes que nos entrega el INE también apuntan a esa misma línea, que va a seguir creciendo las llegadas a nivel regional de turistas. Y esperamos que el carnaval, nuestro principal evento en el año, ¿cierto?, a nivel regional, sea uno de los catalizadores de esa llegada, y también proyecte mayor pernoctación en las fechas cercanas también a ese carnaval. Sermi, nos quedan pocos minutitos, pero quiero igual consultarle en lo que nos resta de espacio, invitarlo a cambiar de tema, porque con la aprobación de la reforma de pensiones vimos al gobierno desplegado contando las buenas noticias, reuniéndose con distintos grupos de gente, explicando en detalle en qué consiste esta reforma. Sí, bueno, efectivamente una muy buena noticia que tuvimos, ¿cierto?, la semana pasada, y que, bueno, es una noticia muy esperada. Hay que pensar que ya eran más de 10, 15 o 20 años que se estaba discutiendo este tema, y que el sistema de pensiones requería una reforma urgente. Así que, afortunadamente, con el trabajo desarrollado por el gobierno, ¿cierto?, con los acuerdos que se pudieron obtener en el Congreso, se pudo concretar esta reforma previsional. Hay que pensar que es una reforma que viene a atender de manera inmediata el crecimiento de las pensiones para los adultos mayores, las personas jubiladas que hoy día reciben el mínimo, ¿cierto? Porque va a crecer la PGU, porque se va a generar un incentivo, no un incentivo, sino que un pago adicional, ¿cierto?, para las mujeres que ven disminuida su pensión por sus expectativas de vida. Es una solución concreta e inmediata para aquellas personas mayores que en la actualidad están jubiladas. Cualquier otra fórmula que se había pensado antes, eso desde la derecha en particular era difícil que pudiéramos superar las pensiones de las personas que están jubiladas en la actualidad. Afortunadamente se llegó a ese acuerdo. Afortunadamente también tenemos la posibilidad de que este aporte adicional, ¿cierto?, que van a realizar los empleadores también sea de manera escalonada, para que las MIPYMES se puedan ir acomodando también a los cambios y a las exigencias que nos entrega este nuevo aporte que tienen que hacer al sistema previsional. Se ha visto también principalmente en redes sociales una fuerte ofensiva, en realidad, de mucha gente, parlamentario incluso, llamando a lo negativo de esta reforma, diciéndole a la gente principalmente que iba a perder su dinero, y la verdad que se va generando también mucha desinformación al respecto. ¿Cuál es el llamado a estas personas, principalmente a la gente que muchas veces lee o escucha esto y tiende a tener desconfianza? Bueno, la invitación es a leer y ver cuál es específicamente el acuerdo que se sostuvo, porque, bueno, ahí hay gente que habla que es un sistema de reparto, hay quienes dicen que el Estado no va a devolver ese préstamo del que se habla, ¿cierto? Lo cierto es que el acuerdo estableció mecanismos concretos para asegurar y concretizar esa devolución, por ejemplo, del aporte que se hace a las pensiones actuales, ¿cierto?, a los pensionados actuales. Se va a consignar, por ejemplo, el aporte que cada uno que cada uno de los pensionados haga, o de los trabajadores, ¿cierto? Se va a consignar directamente en sus papeletas de registro de aportes previsionales, con la idea de que sepa exactamente cuánto es lo que ha ido aportando y cuánto es lo que tiene que ser retribuido en la medida en que esa persona se jubile en el futuro. Hay acuerdos, ¿cierto?, y hay mecanismos de control para eso que permiten asegurar que todo el recurso que el trabajador y los empleadores aportan van a ir en beneficio de los trabajadores que se jubilen en el futuro. Así que, bueno, quienes digan lo contrario, bueno, puede ser que tengan una visión distinta o estén faltando la verdad, no sé, ahí uno podrá evaluar qué es lo que está pasando, o simplemente que están tratando de utilizar este mecanismo de manera electoral, con fines electorales, sin tener mayores fundamentos reales, ¿cierto? Porque el acuerdo es bien claro y la ley que se va a promulgar respecto a esto es bien clara también.
Perfecto. José Zúñiga, Seremi de Economía, Fomento y Turismo de la región de Arica y Parinacota, queremos agradecer estos minutos de conversación con Radio Universidad de Tarapacá. Muchas gracias. En la estación universitaria a esta hora se está informando con Acción Noticiosa, en la voz de sus protagonistas. Y de esta manera llegamos al final de las noticias. Como siempre, muchas gracias por informarse con nosotros. La invitación es para que continúe junto a la radio de la Universidad de Tarapacá. Nos conectamos de inmediato a Radio Francia Internacional. Buenas tardes.